Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Me da mucho gusto estar con ustedes de regreso. Les prometí el podcast. Hoy no voy a salir a cámara porque les cuento mi desgracia. Ya estaba hecho el video podcast, pero cuando estaba haciendo la edición me percaté de que el micrófono que utilicé no estaba encendido, o se apagó en algún momento porque sí se escuchaba al principio mi voz y luego ya no. Así que tuve que volver a grabar todo, pero ya se me habían perdido mis comentarios, así que tuve que empezar de cero, pero está bien porque creo que este video va a quedar todavía más bonito. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios, de verdad, me educan, me ayudan, entiendo mejor la situación, pero sobre todo me encanta compartir con ustedes. Así que vamos a comenzar con los comentarios Platinum del día de hoy. Así le he puesto esta sección porque de verdad que lo que ustedes me dicen tiene tanto valor para mí. Y comenzamos con un comentario de Mauricio que referente a todo lo que se publicó en el video del día de hoy, las fotografías, estuvimos hablando de pues Jimin, Jungkook, Tae, pero en especial lo que él nos dice es lo siguiente: llevaban 45 minutos la publicación de esas fotos y la cantidad de incoherencias en las redes era tremendo. ¿Por qué estas personas sin oficio se crean una narrativa que solo ellas tienen la verdad absoluta? Hasta hablan y leen a la perfección el coreano. Esto para justificar el hecho de que muchas de nuestras vecinas entienden perfectamente la situación, saben lo que está pasando, pero acomodan las cosas para que sea beneficioso para ellas y para su ship. Pero también él nos siguió comentando: mi punto de vista con la situación que está pasando con los avances del programa de Disney y mirando comentarios a favor y otros muy nefastos, opino que nos vendieron una narrativa la cual solo eran estos dos bellos seres, pero no fue así, y entiendo que muchas personas se incomodaron con esta situación, pues cada vez que se comparten fotos el hate que recibe Jimin es incontable. Entonces, ¿por qué vi, y no tengo nada en contra de él, si él también ha grabado programas con su otro grupo de amigos y no he visto a ningún miembro de BTS invitado en ningún episodio? La pregunta: ¿por qué la empresa hace esto? ¿Qué pretende? Y él también debe saber por qué mira las redes sociales todo el hate que recibe su compañero. ¿Obligado? No, ya están demasiado grandes para que esto suceda. No sé, no me gusta esta situación, porque con solo esos avances, todo lo que están inventando y refiriéndose a nuestro hermoso con unas palabras tan grotescas que dicen lo que tienen en su ser. Una vez más, el comentario de Mauricio es bastante, pero bastante interesante y muy válido, porque si lo analizamos, entre las cosas que estuve leyendo el día de hoy y los comentarios que se me perdieron, pido disculpas por ello, muchos comentaban esta situación de que tal vez la empresa está ejerciendo presión y los obligan a hacer cosas. Es muy probable que también haya una verdad de peso en esto, pero también es cierto que ellos tienen mucho poder dentro de HYBE porque son accionistas, pueden decidir muchas de las cosas que quieren o no quieren hacer. Así que el punto de Mauricio es realmente brillante y me gustó muchísimo lo que nos dice. Maynes nos comenta: todo bien y todo mal. Esto se ha prestado para unas cosas sin sentido y te soy honesta, esto es un programa. Lo lamento, pero donde hay personal grabando es algo que se planeó. Yo lo veo así. Si solo ellos dos estuvieran, sería otra mi perspectiva. ¿Qué Tae? Tal vez es estrategia de marketing. No quiero crear controversia, pero no me gusta ya el rumbo de este programa. Es mi opinión. Y hablando de mi ídolo, el pollito, todo sencillito, él sí es único. Y fíjate lo que es comer bien a sus horas, dormir, ejercicio sano, dieron frutos. Jimin está creciendo, es un hombre muy espectacular y hermoso. Y Maynes nos comenta dos puntos muy valiosos e importantes. Ahora, yo no me creo que todo el programa es así espontáneo. Deben de llevar una escaleta con los horarios, los planes que van a llevar a cabo, a dónde van a ir, etcétera. Pero de ahí a que todo lo que se dice y se hace lleve un guión, sería imposible. Eso no quita, por supuesto, que es entretenimiento, que es una industria que a esto se dedica y que por supuesto también nos manipulan, porque esto es así. Y más hablando pues del Jungkook, del Taekook, pues se nota como si están moviendo las cosas también para que efectivamente todo salga o muy bien o muy mal. Así que este comentario de Maynes me encantó. Y hablando una vez más de las fotos que vimos hoy de Jimin dentro de su servicio militar, se ve bien, se ve sano,
se ve grandote, o no sé si era el ángulo de la foto, porque a comparación de Jungkook, sí, Jungkook se veía más chiquito en todos los sentidos, pero a lo que nos referimos es que se ve fornido y se ve bien. O sea, se ve una persona que actualmente está en su peso, que efectivamente se está ejercitando, y pues volvemos a la seriedad que significa estar dentro del servicio militar, porque igual no tenemos una idea de a lo que se enfrentan todos los días. El simple hecho de pensar que manejan armas para mí ya es así como que debe ser fuertísimo, ¿no? Cuando estos hombres tan maravillosos deben llevar siempre un micrófono en la mano, ahora están llevando armas. Pero bueno, esa es parte de la vida. Gracias, Maines, por tu buen comentario. Me gustó muchísimo y por eso lo compartí. Paloma nos comenta: qué gran día he pasado viendo el programa de esta pareja. Ha cumplido todas mis expectativas y más. He disfrutado muchísimo y me sacaron risas continuamente. He tratado de ser lo más objetiva posible al juzgar lo que veía, y tengo que decir que actuaban naturales y sin perder oportunidad para toquetearse y abrazarse, continuamente mirándose y sonriendo con esa cara de tonto enamorado que se nos pone a todos cuando lo estamos, y riendo por cada cosa que dice nuestra pareja, como la cosa más divertida que hemos escuchado nunca. Para mí no hay duda, ellos están enamorados y lo demuestran, marchándose después de esto los dos juntos al servicio militar. Lo de la llamada con el otro integrante, lo de Tae, lo encuentro irrelevante, aunque para sus seguidores es el clavo al que agarrarse. Y la otra llamada con Suga, tengo que decir que ahí Jimin estuvo muy hábil al hacerlo. Aquí apoyo a Paloma porque muchas de las cosas que ella está comentando yo también las pensé en su momento. Cuando pasó lo de la llamada de Tae, que ya también ustedes en sus comentarios me han corregido porque me dicen, bueno, es que Jimin decía que lo extrañaba y en ese momento Jungkook lo llamó, se saludaron y pasó todo lo que vimos en esta interacción con los tres. Luego Jimin, efectivamente muy pero muy hábil, decide él marcarle a Suga. Creo que la llamada con Suga fue mucho más interesante para mí que la de Tae, porque si bien Jungkook cuelga y luego como para enmendarse con él porque le colgó y sabemos que Tae le mandó un mensaje de regreso, empieza a decirle lo que se supone que le dijo en coreano, porque también aquí hemos notado que hay muchos problemas con las traducciones. Algunos dicen que no dijo exactamente eso, que era más bien como una broma entre amigos, el te amo, eres guapísimo, bla bla bla, como cuando te llevas pesado con alguien que efectivamente es tu camarada del alma. Bueno, pues así se sintió esta interacción entre ellos, muy pero muy bonito mensaje que nos deja aquí Paloma, porque ella lo percibió de esa manera. Recuerdan que ya habíamos estado platicando que hay personas que sintieron este viaje más como una luna de miel. He leído comentarios de ustedes que dicen que no, que definitivamente ustedes lo sienten como amigos y que se ve como un viaje de amigos, que próximamente va a ser un viaje de 3 amigos. Me ha encantado todo lo que vi. Esta escena de Jungkook orando para la sanación de Jimin me pareció tan conmovedora y tierna. En cuanto a la visita de Tae, fíjate que no me parece mal ni me molesta. Podría ser que ellos mismos, además de extrañarlo, porque seguro que se extrañan entre ellos, lo inviten para suavizar la cosa y no resulte tan obvio lo obvio, y él como buen amigo aparezca gustoso y además chupacámara. Así todos contentos, sería mi teoría. Ya veremos cuando publiquen Jeju. Una vez más, Paloma vuelve a este tema de que puede ser muy beneficioso para ambos ships que esto se haga, sí, pero también puede resultar desastroso en muchos sentidos, porque si yo bien me considero una Jikoka moderada, porque protejo mi ship y en ningún momento digo que nada sea real, excepto lo que, digamos, yo percibo, me gusta la química entre los chicos, y si tienen algo no es algo privado y no me voy a meter ahí porque tengo bastante con mi imaginación como para ponerme a decir cosas. Pero yo sí he escuchado, y tengo que decirlo, a jikokas muy apasionadas que de verdad de repente también como que se saltan un poquito la barda. Entonces a veces nos quejamos de que las vecinas suelen ser demasiado fuertes con sus comentarios, pero de este lado a veces también hace falta un poquito de moderación. De ahí el que podamos tener algo que salga muy bien o que estalle en 1000 pedazos, pero pues lo averiguaremos dentro de un par de días cuando se estrene el episodio en Jeju, efectivamente. Luego tenemos otro comentario más de ICOS MR.
Tae es hermoso y lo admiro mucho, pero lo que no me gusta es que siempre intenta estar al medio de Jungkook y Jimin. Creo que siente un poquito de celos de ese amor. Me encantaría que él encontrara su propio gran amor. Creo que nos haría muy felices a todas. ¿Qué decir de nuestro Jikook? Es lo mejor del mundo. Los amo y me encanta verlos a los dos juntos. Muy bonito comentario y creo que esto también es muy positivo. Si sabemos que Jimin y Jungkook tienen esta amistad tan especial, tan grande, tan llena de química y de magia, ¿por qué no pensar que algún día pues también Tae tenga eso en su vida? O sea, ese ser único y especial, magnífico. En esta vida creo que todos tenemos un gran amor, todos tenemos una gran amistad y un gran cariño que lo vuelve único. No todos tenemos 5 mejores amigos, porque quien te diga eso te está mintiendo. Tienes un mejor amigo en la vida que generalmente es el que te sigue en todas tus locuras, y creo que ese es el Jikook. Aparte de eso, si ellos tuvieran alguna otra tipo de relación, pues sería todavía más hermoso, pero es mi deber decir que yo también deseo que algún día Tae encuentre algo así de bonito para él. Rebeca nos dice: todo hermoso, no me canso de ver a los chicos y todas sus aventuras son tan domésticos, parecen de luna de miel. Volvemos con el tema de la luna de miel, que ya ha causado mucha controversia, pero es como cada uno de nosotros va a tener esta percepción del Jikook, así que es muy respetable este punto de vista, porque volvemos a lo mismo. Creo que es importante seguir analizando cada momento de los chicos y contextualizar lo más posible cómo suceden las cosas, porque volvemos a el punto en que no creo que Tae sea para Jungkook lo que es Jimin para Jungkook, pero ya ustedes me dirán. Roberta comenta: ¡au! Fue muy hermoso conocerlos tal cual son, con sus momentos íntimos como estar enfermo del estómago, la caída de Jungkook. Ahora entiendo por qué siempre dicen tú eres yo y yo soy tú. Son muy compatibles, tan desiguales y al mismo tiempo muy iguales. Una química hermosa, mucha armonía y risa, los admiro mucho más. Y haber invitado a Tae me parece genial porque son la Magnae. Gracias por todo esto. Es decir, acá Roberta, por ejemplo, también es de esas que dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ser positivas, vamos a sumarle y no restarle, porque después de todo, ¿de qué nos sirve restar cuando la situación ya pasó? Eso es algo que también comprendí hoy contestando sus comentarios. Dije, bueno, es que ya nada podemos hacer. Es como un partido de fútbol que ya sabemos el final, solo nos falta ver el partido, pero en realidad ya sabemos todo lo que sucedió y ya está hecho. Viviana nos comenta: al principio no estaba de acuerdo que esté Tae, pero después de pensar un momento me dije, esto puede ser muy divertido y con los tres juntos se aclarará la controversia que hay entre los dos ships y también se aclarará la verdadera relación que hay entre ellos. Sí, me gusta que estén los tres. Otro punto de vista bien interesante y bien válido, porque pues sí, yo también tengo ganas de verlos interactuar a los tres solitos, porque generalmente en otros programas, si estaban los 7, la interacción era diferente, no teníamos tanto tiempo a cámara para estar viendo muchas cosas, pero aquí sí vamos a poder observar con lupa todo lo que pasa, y creo que también a mí en lo especial no me molesta, quiero ver qué es lo que va a pasar. Lo que sí es que, bueno, vamos a ver cuántos episodios nos van a dar. Otro usuario nos comenta: bueno, ya sabíamos que era 99% probable que Tae estuviera en Jeju con ellos. Disfrutemos de los momentos que nos den los tres y de las pequeñas cosas que nos darán nuestros chicos. Para ellos siempre les es imposible no ir un poco más adelante. Y por favor, lo vuelvo a repetir, no entren al trapo con las vecinas. Ellas todo lo ven y vuelven a como se les acomoda mejor, no importándoles decirles a los chicos que mienten si su discurso no se acomoda. Esto es muy interesante, de verdad. Jimin dice que extraña a Tae, que se hacen videollamadas como 4 o 5 veces al mes, que siempre dicen quedar pero sus agendas no se los permiten. De ahí el que Jungkook lo escuchara y lo llamara. Todo lleva un contexto, entonces ¿para qué hacernos historias cuando en realidad todo puede ser mucho más sencillo? Eso es lo que me gustó mucho de este comentario. Ahora dice: Jungkook al escucharlo lo llama y le corta la llamada dejándolo con la palabra en la boca. A saber que le escribió Tae mosqueado porque le colgó y Jungkook le escribe te amo. Eso es algo normal entre todos los chicos, se lo dicen unos a otros constantemente. Estamos hablando por supuesto de BTS. El mini avance dejó claro que Tae está por propia insistencia y también creo que Jungkook deja claro en cómo se sintió al respecto. Solo guardemos en la mente que Jungkook quiere mínimo 12 temporadas del programa con Jimin.
Ahora Blanca dice, ya empezaron las vecinas. Ahora resulta que una simple llamada a Tae es todo un acontecimiento, que no importa que el programa sea de Jimin y Jungkook, que siempre lo extraña y ahí el motivo de la llamada. Estoy entre la risa y el enfado por estos comentarios, pero ya se veía venir que esto iba a pasar, así que pues tampoco podemos fingir que nos sorprende mucho porque era lógico. Ahora Esther nos dice, muchas de aquí necesitan relajarse un poco. Tae es amigo de ambos. Si bien se ve que él insistió en ir y ellos querían que el viaje fuera de ellos dos, se nota que se la pasaron bien. Dejen la inseguridad de cada interacción de Jungkook y Tae. No es como si fueran los únicos que se dijeron te amo. Mejor disfruten del Jikook, que a pesar de los cortes tuvieron muchos lindos momentos. Esther también lleva muchísima razón en esto. Y hoy también me dejaron un comentario que me llegó a la almita porque decía que ya estaba bueno de la guerra entre los ships, que parece que estamos en un ring, que cada uno está de un lado, y yo también en un pasado se los había dicho que el premio mayor es Jungkook, pero Jungkook es un ser humano que tiene derecho a cambiar de opinión, que igual mañana nos dice que se casa con otra, o sea, pueden pasar mil cosas y nosotros tenemos también que ver que son seres humanos que están vivos y que no son muñequitos de papel que van a hacer lo que nosotros queramos. Muy bonito comentario, me gustó. Lourdes dice, la aparición de Tae solo le va a dar cuerda a las vecinas, que ya sabemos cómo alucinan con cosas y momentos que solo ellas ven. Ellas tienen otros datos de una relación súper secreta que ni los mismos protagonistas saben o están enterados. Desgraciadamente quisiera yo decirles que es una exageración decir que nuestras vecinas de repente exageran un poquito las cosas, pero sí es cierto. Yo he visto 2 que 3 comentarios en ex Twitter donde sí me quedo con el ojo cuadrado por las cosas que comentan. No sé, a lo mejor si lo tomamos como un chip donde ellas tratan de explicar por qué y cómo se ha dado esta relación y lo que ellas ven, pero sí hay que como que tener un poco los pies en la tierra. Importante no perder, digamos, la línea entre lo que nosotras deseamos y la realidad. Rebeca dice, primero pensé que solo eran Jimin y Jungkook, segundo, hace mal tercio, no me cabe ahí, me cae bien, pero Tae está de más, no quiero que con esto que digo le hagan hate a Tae. Yo digo que meten a Tae ahí como para ponerle picante al programa y aparte, ellos son muy buenos amigos. Y por último es darle de qué hablar a las vecinas. Ya lo dije. Una vez más, pues sí, se va a generar muchísimo. Esto es interesante también porque si pensamos que la empresa sabía esto y aún así mandaron a Tae sabiendo que se iba a generar una gran cantidad de comentarios en redes sociales, tal vez ya llegamos en el punto donde ya no les importa lo que se diga mientras algo se diga de BTS y al final de cuentas sean tendencia. O sea, ya estoy empezando también a creer aquello que dice que hasta la mala publicidad es buena publicidad porque la gente está hablando de ti. Por ese lado, tal vez yo podría decir que es controvertido pensar que la empresa lo mandara. Tal vez simple y sencillamente los chicos están viviendo su vida y les dio la gana hacer este programa y punto. Adis nos dice, a él nadie lo invitó. Si ven, cuando Tae llega y les dijo, ¿por qué van sin mí? Y cuando van en el carro dice, soy el primero en venir. Y Jungkook respondió, y el último, porque el viaje es Jikook. Jungkook quiere con Jimin hacer 12 temporadas y hasta los 50 años. Más claro que el agua. Nada. Me gusta la personalidad de Jimin, pero lo veo muy frágil varias veces. Me gustaría que se hiciera respetar. No sabemos nada si son pareja o no, pero he visto muchos comentarios que dicen que Tae trata mal a Jimin y que él se queda callado. No sé si es su estrategia o su manera de lidiar con él, ignorarlo, pero Jimin es mucho mejor que Tae. No soy ARMY, así que puedo decir lo que quiera. Bueno, este comentario también es muy interesante porque nos deja ver otro punto de vista de cómo vamos a tener que estar ahora sí que muy atentas de esta interacción entre ellos, porque lo que menos queremos es ver a Jimin que esté incómodo o lastimado o que pase algo que de repente nosotras pues notemos y que digamos, pero ¿qué está pasando aquí? Puede suceder y no, así que insisto, hay que estar muy atentas. Ahora dicen, a ver, amo el ship Jikook, pero ojo, que hay que saber poner límites. Me encantan los momentos hermosos entre ambos, pero soy una persona madura y adulta que sabe que los ships no son reales. Y sé eso porque Jimin se refiere a Jungkook como su hermano y familia, igual que a los demás chicos de BTS.
Tae es su alma gemela que hasta una canción hicieron juntos. No esperen cosas románticas como si fueran parejas. Por eso es que con los capítulos piensan que Jungkook es frío con Jimin o lo trata mal o lo critica. Jungkook tiene su personalidad bastante complicada. Siempre es competitivo y quiere verse genial, mientras Jimin es más juguetón, dulce, tranquilo y solo deja que Jungkook sea él y se divierte viendo cómo actúa Jungkook. También ya me habían platicado es que les interesa mucho que hable sobre la relación de Jimin con Tae, porque de repente se llega a sentir algo fría de parte de Tae y un poco más cándida de parte de Jimin, y de repente esto como que causa cierto disgusto, pero creo que es la personalidad de cada uno y se tiene que respetar. Eso es muy independiente de lo que creemos dentro de los ships, porque una cosa es su relación real como seres humanos que llevan 12 años conociéndose, otra muy distinta es la que nos imaginamos que nos gustaría que tengan, y pues lo que ahorita estamos tratando de interpretar con la información que tenemos. Liana vuelve a comentar: tengo mucha tristeza que Tae llegue porque ellos siempre le dañan la vida a Jimin. Para eso Jungkook invitó a Jimin. Siento como que se va a sentir Jimin. Qué rabia. Es como si llegara Suga. Yo sé que Jungkook se pone furioso. Que no nos digamos mentiras. Suga siente algo por Jimin. Yo siendo Suga daría la pelea por Jimin y que gane el mejor, porque mi niño ángel se merece lo mejor. Espero su regreso. Aquí es volver a hablar acerca de los ships. De hecho, también me habían dejado un comentario donde querían que platicara más del multiship. Es decir, ¿qué pasa si Jimin está con Yoongi? Si Jimin lo relacionan con otros miembros de BTS aparte de Jungkook. Por ahí decían que también les gusta la combinación de Jimin con Hobi. Yo nunca he visto nada de estos dos, así como una relación, como un ship, sí de una amistad fuertísima. En el caso de Yoongi, sí existe mucho material de él dentro de su ship, por así decirlo, y me lo he encontrado varias veces. Ahí sí yo lo dejaría como abierto. Lo que sienten cada uno personal. Creo que hay un gran amor y respeto entre ellos. Janam lo mencionó, todo lo que él quiere a Jimin, y también sabemos todo lo que Suga aprecia y quiere a todos los BTS, y también tiene esta como fascinación por Jimin, que es completamente normal, así como Hobi, que lo ve como su bebé. Ya ni les digo Jin, ahí también hay un cariño increíble. El único que sigo notando no tan sincero está Jimin, porque Jungkook Jimin pues no tenemos duda de nada, pero pues vamos a ver el resultado de esto. Muy interesantes comentarios. Otro usuario nos comenta: no entiendo por qué siempre Vi y no otro del grupo. Pienso tantas cosas. Jungkook una vez dijo: los amo a los dos. Tanto amarán a Jungkook. Según eso era de ellos dos, ahora son de tres. No sé quién tiene la razón. Si yo, ustedes, que ven fácil las cosas, o lo invitaron, o si no, cómo llega Vi ahí. Algunos de los dos lo mantienen informado de sus vidas. Este comentario habla una vez más de cómo fue que se dio esta cuestión de Are You Sure, por qué llega de repente Tae, porque como les repito, esto está causando realmente mucho furor y que se comente demasiado. Belle dice: me encantó el video como siempre. Fíjate que hoy me dolió en el alma ver a Jimin luciendo la camiseta de Layover de ti. Solo con eso ya se nota la diferencia entre las personas. Andan diciendo que en Jeju serán 4 programas. Espero que no. Yo soy de las que se sienten estafadas por Disney. Lo que nos van a dar no es lo que nos vendieron. Y tal parece que Tae pasó a ser el protagonista total de la serie. Sabemos que este hombre es el número 1 del fanservice y que él solo trabaja para su propio provecho. Y que el que siempre termina descalabrado es Jimin. Muchas dicen que Tae es pura inocencia. Yo no sé dónde se la ven. La personalidad de Tae, yo no le quito a Tae que es un hombre muy guapo, muy talentoso, que tiene una voz increíble, pero cuando se trata de Jimin públicamente deja mucho que desear cómo se refiere a él, y el poco apoyo que le dio con sus 2 álbumes, híjoles, que sí se notó mucho, porque después de todo Jimin fue a verlo, pues él en su evento tuviera también ese apoyo y ese amor. Entonces, bueno, pues no sé, no se siente parejo, pero ¿qué vamos a hacer? Ana Rojas: gracias Ver por tu video, todo muy hermoso. Jimin se ve precioso siempre y ha tomado más cuerpo en el servicio militar. En cuanto a Tae, invitado al programa de viaje, no hay que darle mayor connotación que la que tiene. Son amigos, se quieren, están en BTS, han convivido 11 años. Hay que dejar la paranoia. Nosotras adoramos Jikook, no hay más explicación. El que vea bien y el que no, que respire. Es decir, ¿para qué nos desgastamos si sabemos que todo va a estar bien? Este también es de los comentarios que vi el día de hoy y que fue, pues tiene cierta lógica ahora que lo analizo mejor. Lucía dice: Disney, me engañaste. Le contestan: sí, ¿verdad? Porque así se sintió. Yo también me siento así. También yo, suscribirse cuesta y de ser un blog de viaje de 2, ahora es de 3.
Es verdad, es que esto tuvo un costo, entonces el hecho de que ahora las fans no tengan lo que quieren y por lo cual se vendió el servicio, ahora tampoco nos podemos quejar porque en realidad nos están dando un extra si lo vemos desde su perspectiva, y si no lo quisieron anunciar antes fue porque obviamente querían o sorprendernos o que primero nos engancháramos con los primeros 2 episodios. Ahora, da igual si va a estar en 1, 2 o 3 episodios, yo espero que solo sea el primero porque recordemos que Ty llevaba su propia agenda. Si él iba con sus amigos y tenía las cosas planificadas de una manera, pues esperemos que eso sea suficiente para que solo esté en un capítulo, esperemos, y si fuera que está en más, pues de todas maneras todavía nos va a quedar Sapporo para disfrutar del Jikook, y yo diría que estemos con una actitud reservada, dispuestas a disfrutar, porque lo que importa es que Jimin va a estar ahí. Y con esto cierro mi ronda de comentarios platino. Gracias a todos los que están aquí en el canal conmigo, a los miembros del canal, a los que se suscriben. Si todavía no lo has hecho, es un buen momento para que se suscriban. Dejen sus comentarios para que pronto estén aquí también en este podcast. Les dejo todo mi cariño y mi amor. Voy a seguir esperando sus mismos comentarios respecto a todo lo que platicamos hoy. No nos despedimos y nos vemos lo más pronto posible en el siguiente video.